tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, como siempre les pregunto si escuchan bien y espero los comentarios de ustedes para empezar. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, todavía no me... acá me empiezan a llegar los comentarios. Bueno, bárbaro, se escucha bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, Ya el miércoles anterior habíamos visto, para empezar la unidad 2, algo del texto de Foucault, La historia de la locura. Hoy vamos a seguir con otro texto de Foucault que se llama El poder psiquiátrico, para seguir avanzando en la unidad 2. En esta unidad ustedes tienen fundamentalmente el nacimiento y el desarrollo de las prácticas psiquiátricas, y vamos a ver entonces cómo en los textos de Foucault se analiza eh, el nacimiento y el desarrollo de la psiquiatría, y tienen otros autores que encaran esto desde otro enfoque. Tienen el texto de Bergerie, eh, que hace un análisis más tradicional en cuanto a los fundamentos filosóficos que guían las prácticas. Fundamentalmente ustedes van a ver Pinega ahí. Y también tienen una serie de textos sobre antipsiquiatría. Ahí ustedes van a trabajar con guías de lectura estos textos, porque me parece que no son tan complicados. En los prácticos, en las comisiones de prácticos le van a dar las guías de lectura fundamentalmente sobre el texto de Bergerie, sobre un artículo sobre la antipsiquiatría, y eh, también sobre un texto sobre los paradigmas de la clínica psiquiátrica. Eh, bueno, vamos a meternos entonces ahora con el texto de Foucault, El poder psiquiátrico. Eh, el texto está armado a partir de las clases que daba Foucault en la cátedra de la historia de los sistemas de pensamiento, y eh, son las grabaciones de las clases. Es un texto del año 73, el mismo año en que Foucault pronuncia estas conferencias sobre la verdad y la forma jurídica que ustedes vieron para los prácticos. Y por esos años Foucault está escribiendo el texto famoso del Vigilar y Castigar, eh, donde, como ustedes ya saben, ahí empieza a teorizar y a incluir fuertemente el poder en sus argumentaciones, ¿no? Entonces, como para contextualizar el texto, primero que hay que decir que es un texto donde
Foucault introduce la problemática del poder en su concepción teórica, ¿no? Eh, y también es un texto en el que Foucault explícitamente dice que él quiere retomar un poco eh, el análisis de la locura y de la enfermedad mental a partir, o de la idea de enfermedad mental a partir eh, de donde había dejado las cosas en la historia de la locura y tratar de entender así eh, que qué dispositivos de poder arman la psiquiatría en el siglo XX, que es el momento en que él está teorizando esto, ¿no? Y eh, en ese sentido dice que va a tratar de ver qué cosas se han mantenido desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, y podríamos decir hasta nuestros días, eh, en cuanto a dispositivos de poder que funcionan como instancias normalizantes en la psiquiatría. Ya vamos a ir desbrozando un poco estas palabras. Y la idea de Foucault, como dijo algún comentarista, es tratar de bucear en la historia no tanto para saber la verdad de nuestro pasado, sino justamente para saber el pasado de nuestras verdades, como que el análisis arqueológico permitiría ver, bueno, cómo se fueron constituyendo los saberes y las prácticas de la psiquiatría en la actualidad, ¿no? Entonces, eh, estos son los dos motivos, así que podríamos decir, bueno, Foucault empieza a hablar del poder y Foucault se interesa por la historia de la psiquiatría para entender qué pasa en el presente con la psiquiatría, ¿no? Y también habría que sumar que en estos años hubo, a partir fundamentalmente de los años 60 y antes, y hubo toda una crítica a la psiquiatría. Eh, Crítica que tiene que ver con las corrientes antipsiquiátricas, Vasari en Italia, Cooper y Klein en Inglaterra. Eh, en Francia hubo toda una serie de críticas desde el psicoanálisis y la idea de Foucault, especialmente en relación a la antipsiquiatría, es que más que críticas en cuanto al saber psiquiátrico, fueron críticas centradas en el poder y en, vamos a decirlo así, en los usos del poder por parte de la psiquiatría, ¿no? Les vuelvo a repetir, eh, les vamos a dar una guía de lectura sobre un texto que cuenta un poco el desarrollo de la antipsiquiatría clásica y de los movimientos posteriores de la antipsiquiatría, como para que tengan idea y referencia si no lo han visto en otras materias, ¿no? Eh, y eh, si quisieran definir un poco el tema entonces de estas clases de Foucault, sería tratar o Foucault trata de escribir y explicar cómo funcionan los dispositivos de poder que dan origen a la psiquiatría. Eh, Estos dispositivos de poder, como ustedes saben, Foucault los va a ver en los discursos, en el modo en que se realizan los tratamientos, en las medidas administrativas, en cómo está dispuesto
arquitectónicamente el hospicio, y en los reglamentos, digamos, en todos los modos en que se ejerce el poder, ¿no? Es decir, y las estrategias y las finalidades que supone el ejercicio del poder. Eh, Como creo que vimos en la primera unidad ya, eh, en Foucault no hay una definición específica del poder, sino que hay una caracterización donde fundamentalmente lo plantea como una red de relaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco el tema sería ese, y las herramientas conceptuales que empieza a usar tienen que ver eh, con revisar un poco también lo que había formulado en la historia de la locura. Fundamentalmente, él en estas clases dice que en la historia de la locura se centró mucho en la idea de representación, de qué experiencia había de la locura en determinados momentos históricos, y que ahora el análisis lo va a poner en juego fundamentalmente en relación a los dispositivos de poder, ¿no? Y si la historia de la locura parece hacer más hincapié, entre comillas, esto en la época clásica, acá se va a ocupar más bueno, del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Fundamentalmente lo que aparecía como la modernidad en la historia de la locura. Y entonces les decía, va a dejar de lado, no dejar de lado, pero va a centrarse más en los dispositivos de poder, y va a empezar a trabajar con la idea de un ejercicio del poder no exclusivamente represivo o focalizado en la violencia del poder, sino en un poder que se ejerce meticulosamente y calculadamente, podríamos decir, un poder que va a producir saberes, va a producir verdad, y un poder, dice Foucault, que va a producir individuos también. Eh, Fundamentalmente la idea de Foucault es que este poder que aparece en la modernidad es un poder disciplinario, ya lo vamos a ir explicando todo esto, que trabaja sobre los cuerpos. Esta idea es clave en Foucault, o él machaca mucho esta idea, bueno, que es un poder que se aplica directamente sobre los cuerpos. Eh, Foucault dice, bueno, eh, este poder disciplinario que aparece en este momento que él está describiendo, ubíquense finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII y XIX, y el siglo XX aparece eh, fundamentalmente atravesando los cuerpos. Eh, y en ese sentido es un poder que él lo va a ubicar en todo el marco de la sociedad, y también a lo largo de estas clases va a hacer hincapié en que antes de analizar la institución psiquiátrica en sí, hay que tener en cuenta, para entender qué pasa en la psiquiatría, que estos dispositivos de poder que constituyen la sociedad disciplinaria eh, atraviesan toda la sociedad, y atraviesan en ese sentido la institución psiquiátrica. Como dentro de la antipsiquiatría se ubicó una corriente que se centraba en el análisis de la institución. Foucault va a decir, bueno, antes de ese análisis primero hay que tener en cuenta el poder, los mecanismos de poder de la sociedad, o los dispositivos, mejor dicho, de la sociedad disciplinaria. Y en ese sentido, vayan preguntando si hay algo que no se entiende.
estoy dando lineamientos muy generales sobre el texto. En ese sentido, en la práctica psiquiátrica lo que va a demarcar Foucault es que fundamentalmente es un ejercicio de poder que va a producir un juego de verdad, de saber y verdad en relación a la locura, y va a producir un sujeto o va a producir sujetos eh, normalizados, de acuerdo a la norma que ese saber va o que esos dispositivos de poder van construyendo. Ahora vamos a ir desarrollando un poco más estos temas, como hacemos siempre, tratando de seguir un poco la linealidad del texto de Foucault. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Si no, nos metemos ya en la primer clase. Ustedes en los prácticos van a trabajar las tres primeras clases y el resumen del curso, un poco lo van a trabajar con más detalle en los prácticos. En el teórico les voy a tratar de dar un panorama general y que les sirva como para ubicar también esta problemática en relación a todo el programa. Eh, Si ustedes toman el texto, se van a encontrar con que antes de cada clase hay una puntuación de los temas que está bastante bien hecha porque les va a servir para organizar la lectura. Eh, Foucault comienza la primera clase haciendo eh, una referencia eh, al orden disciplinario y cómo esto se pone en juego, cómo este orden se pone en juego en el asilo. Parte de una especie de ficción ideal en cuanto a lo que sería un asilo, ¿no? Es un texto del 1817, donde lo que va a remarcar Foucault es que eh, hay un orden estricto en la organización del asilo psiquiátrico. Recuerden que cuando vimos la historia de la locura, en este momento es donde se separa la locura del resto de los otros excluidos, recuerden los pobres, los vagabundos, y bueno, que empieza a haber un tratamiento específico para la locura y se constituye el asilo como hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, Foucault remarca fundamentalmente el orden, que es un orden, dice, que regula el tiempo, las actividades y el tiempo constantemente y perpetuamente, como que todas las actividades en este asilo tienen que someterse a un régimen estricto y a un horario preciso, ¿no? Eh, Dice que este orden fundamentalmente lo va a encontrar en varios aspectos, ahora lo vamos a ir marcando. El primero es el tiempo. Este orden, como les decía antes, atraviesa a todos los cuerpos que están en el asilo y hace una referencia a Pinel, donde Pinel remarcaba, bueno, que tanto en las cualidades físicas y en las cualidades morales el orden es fundamental para el funcionamiento del asilo y para la curación. Entonces, Foucault va describiendo con detalles así cómo se ve el orden en distintos planos y lo que remarca fundamentalmente es que este orden permite constituir el saber médico en el sentido, recuerdan que eh, la mirada médica objetiva y clasifica en esa época, hace como un orden estricto en categorías y en ese sentido el orden permite la objetividad, dice Foucault, y la constitución del saber. Y también la otra cosa que remarca en relación al orden, eh, el orden que se impone con una disciplina, ya lo vamos a ver esto, ¿no? Que el orden es también condición de la curación. Aquel que digamos, se somete a este orden va a poder ser
curado o normalizado en términos de Foucault. Entonces, este orden fundamentalmente es un dispositivo de poder, dice Foucault, que polariza el poder en la figura del médico, pero supone toda una serie de jerarquías y lugares. Él empieza a describir, bueno, que están los vigilantes, los sirvientes, donde el trabajo concreto lo hacen los vigilantes en el asilo, el concreto con cada internado, y los vigilantes son los que van informando al médico y los que reciben a su vez órdenes del médico para realizar su tarea. Están los sirvientes, también Foucault va describiendo ahí detalladamente cuál es la función y el lugar que ocupan en esa red de jerarquías y lugares, ¿no? Que finalmente esa red es polarizada, dice Foucault, por la figura del médico. Y lo que Foucault llama la operación terapéutica o la curación, entonces, es pensada como una batalla, dice Foucault, entre la voluntad del, del internado y la voluntad del médico. Él dice algo así como que el asilo es un campo de batalla. Un campo de batalla donde se impone finalmente, o donde se tiene que imponer finalmente la voluntad del médico, y esa voluntad del médico supone la concreción o la justificación de un saber, de una verdad, dice Foucault, y de una curación. Curación, les vuelvo a repetir que eh, según Foucault se centra en poder dominar la voluntad del internado, ¿no? Foucault hace bastante hincapié en que la locura fundamentalmente en este surgimiento de la psiquiatría es concebida como una fuerza a dominar. Eh, Vieron que Foucault constantemente hace comparaciones entre distintos momentos. Si en el siglo XVII o en la época clásica la locura era vista como un error, recuerdan como lo irrazonable, fundamentalmente dice en el siglo XVIII la locura aparece como una fuerza a dominar. Inclusive, él plantea que se pueden clasificar las distintas manifestaciones de la locura en función del lugar que tiene la fuerza. Él dice, bueno, se hablaba del enfermo furioso cuando había una fuerza pura que no se podía someter. Se hablaba de manía sin delirio cuando ahí predominaba la fuerza de la pasión, y de manía con delirio cuando era una fuerza que también trastocaba las ideas, ¿no? Entonces, y la otra clasificación que decía, o que plantea Foucault, es, bueno, la monomanía o la melancolía era una fuerza aplicada exclusivamente a una sola idea, ¿no? Desde esa perspectiva de la fuerza, entonces se podían clasificar las distintas manifestaciones de la locura. Eh, y hace bastante hincapié entonces en esto del asilo como un campo de batalla donde el médico tenía que someter a la voluntad del loco. Ese era casi el modelo de la curación, ¿no? Entonces dice, bueno, eh, la curación o el teatro de la curación era una relación de fuerzas donde el triunfo de la voluntad del médico se concretaba también cuando esa lucha entre la voluntad del médico y la voluntad del paciente se interiorizaba de algún modo en el propio paciente. Y Foucault decía, bueno, la idea fija entra en conflicto con el temor al castigo en la propia interioridad del paciente, y bueno,
cuando triunfaba ese temor al castigo, entonces eh, ahí triunfaba la voluntad del médico. Es como que ese combate externo entre el médico y el paciente se interiorizaba de algún modo. Y les leo una cita de Pinel que toma Foucault, que ahí plantea cómo concebía Pinel la terapéutica de la locura. Eh, Se las leo. Eh, Pinel dice: el arte de sojuzgar y domesticar al alienado, poniendo bajo la estricta dependencia de un hombre que por sus cualidades físicas y morales tenga la capacidad de ejercer sobre él un influjo irresistible y modificar el encadenamiento vicioso de sus ideas. Eh, Fíjense ahí, bueno, la idea está de sojuzgar, domesticar, cómo va en la línea de lo que plantea Foucault, ¿no? Y esto del encadenamiento vicioso de sus ideas, que Foucault llamaba poder realizar esto de sojuzgar, tratamiento moral. Foucault lo va a llamar un tratamiento ortopédico, fundamentalmente va a hablar de ortopedia mental, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, eh, recuerdan que Foucault decía que en la historia de la locura, que en este periodo se junta un poco la medicina con la práctica psiquiátrica, pero él va a distinguir, dice que la medicina eh, en la terapéutica se interesaba y trabajaba con las causas de la enfermedad, que había como un modelo más epistemológico ahí, que en cambio para la psiquiatría eh, no importaba tanto las causas de la enfermedad, sino esto de poder vencer la voluntad del, del alienado, como lo llamaba Pinel, ¿no? En ese sentido, entonces, Foucault es un modelo más centrado en el poder que en lo epistemológico, ¿no? A pesar de que en esa época se juntan el espacio médico y el espacio psiquiátrico, ¿no? Y en en esa clase Foucault vieron que está como presentando fundamentalmente les decía, el asilo como un espacio de poder. Hace referencia a esto que les comentaba al principio en cuanto a la historia de la locura. eh, Él dice, bueno, en la historia de la locura me centré un poco en la representación de la locura. eh, en estas, con este análisis que está haciendo, va a poner el hincapié en los mecanismos, en los dispositivos de poder y en los juegos de verdad y saber entonces que producen esos dispositivos. Y para eso va a acentuar eh, esto que les decía también, que Foucault hace mucho hincapié, que es un poder sobre el cuerpo que va produciendo individuos. Individuos que suponen que eh, cierta idea de normalidad producida por estos dispositivos eh, va a sujetar a los cuerpos y los va a hacer va a transformar esos cuerpos en sujetos en función de una norma que viene articulada desde el poder, ¿no? Y en ese sentido él eh, va a decir que quizás en la historia de la locura entendió más el poder como desde un modelo de la familia o desde un modelo del Estado aplicando el poder, y que ahora lo va a plantear fundamentalmente con esta idea que tanto machacamos del dispositivo, ¿no? Y con esto más o menos él cierra la clase, en la primer clase. En la clase 2, fíjense que les estoy resumiendo clases que son bastante largas en pocos minutos, ¿no? Cuando ustedes lean el texto van a encontrar un montón de detalles y van a encontrar un poco más argumentado todo esto que les estoy comentando. En la clase 2, Foucault comienza
con una referencia a lo que él llama una escena de curación. Eh, Tradicionalmente se plantea que cuando, creo que ustedes ya lo han visto, esto, cuando Spinel desencadena a los locos, cuando rompe las cadenas y los deja libres en ese sentido, eh, ahí se ubica como esa escena, dice Foucault, el nacimiento de la psiquiatría, ¿no? Eh, Foucault dice que, vamos a ver a lo largo del texto, que en realidad eso que hace Pinel es reemplazar las cadenas concretas por las cadenas de esta normalización a la que tiende la sociedad disciplinaria. Pero él toma otro relato de una curación como la verdadera casi, dice, protoescena o escena originaria, podríamos decir, de la psiquiatría, que le da casi el estatuto de algo que funda la psiquiatría o que atraviesa toda la historia de la psiquiatría, ¿no? Y es la curación de un rey en Inglaterra, o la escena de curación, dice Foucault, de Jorge III, que Foucault la toma de un relato de un texto de Pinel, en donde se las comento brevemente, cuando lean el texto van a ver más detalles, donde un rey que cae en la manía, dice el relato, es tratado del siguiente modo: es encerrado en un castillo y en la habitación donde lo encierran se ponen colchones en las paredes y en los vidrios para que no se lastime, y eh, se elige a sirvientes más o menos robustos que lo puedan contener, y son los que se van a encargar del tratamiento, de realizar el tratamiento, supervisados y comandados por el médico. Lo que se le dice en este tratamiento al rey es que ha perdido un poco todas sus potestades de rey, su poderío, y que ahora tiene que obedecer y someterse mansamente a las órdenes que les van a transmitir estos sirvientes, o estos antiguos sirvientes ahora transformados en vigilantes, dice Foucault. Y eh, en un momento, o en una de las visitas del médico, Rey recibe de mala forma o con cierta agresividad al médico, y le arroja basura, desperdicios. Eh, entonces, lo que hacen los sirvientes o los vigilantes inmediatamente entran, lo tiran sobre un colchón a este rey, lo desvisten, lo bañan con esponjas, dicen, y eh, lo vuelven a vestir. Y esto se va repitiendo varias veces. Eh, el relato un poco termina planteando que después de un tiempo de estas repeticiones, el, el rey que había caído en la manía vuelve a ser una persona normal. Foucault toma esto, eh, primero, de dos maneras. Fundamentalmente lo toma para mostrar cómo esta supuesta curación tiene que ver con la puesta en juego eh, de estos mecanismos disciplinarios, y también toma esto simbólicamente como lo que él plantea como la caída del poder soberano, que era el poder que tenían los reyes, para decirlo muy esquemáticamente, y la erupción del poder disciplinario. Toma esta escena entonces, por un lado, para pensar la curación como una serie de medidas disciplinarias, y por otro lado,
va a decir, esta escena es una especie de coronación al revés, de destitución de ese poder real que se caracterizaba por la voluntad del soberano, de estar al servicio de la voluntad del soberano, y por la introducción de un poder que es un dispositivo casi anónimo que empieza a funcionar independientemente de la figura del soberano, ¿no? Entonces dice que no hay en este caída del poder del rey un nuevo rey, sino que se introduce otro tipo de dispositivo de poder que tiene que ver con el poder disciplinario, que es lo que él va a ir describiendo a lo largo de todas las clases, ¿no? Pero fundamentalmente lo que empieza a plantear eh, en esta clase es bueno, que es un poder, si el poder soberano se ponía en la figura de un rey, acá es un poder anónimo, es un grupo de reglas a las que hay que someterse. Y sí, eh, el rey tenía como símbolo de su poder la espada, con la que podía someter y también defender a los que estaban bajo su poder. Acá él dice los colchones empiezan o pueden leerse como símbolo de que el rey es reducido a un cuerpo. El poder empieza a funcionar ya como un poder sobre los cuerpos, ¿no? Eh, entonces, eh, Foucault en la clase que viene, lo vamos a ver ahora, diferencia, contrapone el poder soberano al poder disciplinario. Entonces, eh, eh, lo que va a plantear es que eh, se pasa entonces de un poder representado en la figura del rey a un poder ya anónimo y un poder que está armado a partir de las disciplinas y el castigo. Eh, en el caso de la locura podemos decir, como les decía antes, se pasa de las cadenas a encadenar, entre comillas, a el loco a partir de un dispositivo disciplinario, ¿no? Y lo que analiza Foucault en esta clase, comentando distintas escenas de curación hasta la mitad del siglo XIX, dice Foucault, es que más o menos todas las curaciones están armadas un poco como esta escena de la curación de Jorge III. En última instancia, como decíamos eh, comentando la primera clase del texto de Foucault, el asilo como un campo de batalla donde la voluntad del médico triunfa sobre la fuerza desviada de la locura, ¿no? Desviada en el sentido de la norma. Y entonces, eh, por eso Foucault dice, bueno, esta es casi la escena o la protoescena de la psiquiatría, ¿no? Donde se pone en escena justamente el dispositivo psiquiátrico. Y a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, entonces Foucault va a describir otras escenas que tienen que ver con cómo se articulan los dispositivos de poder en distintos momentos. Él va a describir en la historia de la psiquiatría entonces la escena de Jorge III, la escena del momento de la hipnosis y la histeria, la escena psicoanalítica y la escena antipsiquiátrica, donde ahí vamos a ver, según Foucault, distintos dispositivos de poder y inclusive dice, bueno, la antipsiquiatría puede entenderse como reacciones en distintos lugares de esta red de los dispositivos de poder, ¿no? Eh, y en esta clase también, se los comento rápidamente, después eh,
cuando lean el texto lo van a ver con más detalle, Foucault asocia una serie de prácticas y de rituales, dice él, de la psiquiatría, como ordenar, obedecer, castigar, recompensar, eh, responder, callarse. Eh, eh, Estos rituales están muy asociados a las formas jurídicas, dice Foucault. Entonces, como ustedes vieron ya en las conferencias sobre la verdad de las formas jurídicas, eh, Foucault va a asociar a la psiquiatría en ese sentido con la forma jurídica y con dispositivos entonces de poder saber que se da en la conjunción entonces entre la psiquiatría y las formas jurídicas, y entonces eh, este modelo o estos dispositivos van a pensarse como eh, el triunfo de la fuerza de la salud sobre la enfermedad, en el sentido de, les vuelvo a repetir, de hacer hincapié en que con las sociedades disciplinarias se introduce la idea de la norma como lo normal, ¿no? Eh, entonces, Foucault va a hacer bastante énfasis en esta idea de que, bueno, la psiquiatría entonces es fruto o producto de un dispositivo de poder propio de las sociedades disciplinarias, ¿no? Van siguiendo, si quieren ir preguntando. Bueno, vamos a la clase 3. Como ustedes pueden sospechar también, si vieron todo el programa, van a ver que también esto que describe acá Foucault para el surgimiento de la psiquiatría y el desarrollo de la psiquiatría, les va a servir también para abordar el tema de la problemática de la salud mental, ¿no? Donde hay distintos discursos que se entrecruzan, distintas concepciones, pero esta idea entonces de lo normal y de la producción de sujetos en función de cierta norma va a ser clave también cuando veamos el tema de la salud mental. Y en la clase 3, Foucault se pregunta eh, por las críticas que sufre a partir, dice, del año 30, más o menos, del 1930, la psiquiatría tradicional o la psiquiatría clásica. Todo lo que él comenta entonces de estos dispositivos que aparecen a partir de Pinel, según Foucault, constituyen la psiquiatría clásica que más o menos se desarrolla con normalidad y reina, dice Foucault, hasta el 1930. A partir de ahí empiezan a aparecer una serie de críticas y Foucault las divide casi en dos grupos. Una que él llama, o un grupo que se llama la despsiquiatrización, que fundamentalmente esta despsiquiatrización la plantea como un cuestionamiento al saber psiquiátrico, y ahí ubica las críticas del psicoanálisis a la psiquiatría. En Francia fue bastante marcado en algún momento la discontinuidad entre psicoanálisis y psiquiatría, ¿no? Como que son dos discursos distintos y antagónicos. Y el otro grupo que plantea Foucault son los movimientos antipsiquiátricos o la antipsiquiatría, ¿no? Eh, si en lo que él llama despsiquiatrización ubica el psicoanálisis y también en algunas clínicas que se centraban en lo institucional, en la antipsiquiatría lo que ubica es que fundamentalmente
un cuestionamiento del poder psiquiátrico, ¿no? Que como les decía antes, se centró esta crítica en el uso que hacían los psiquiatras del poder y en cómo funcionaban las instituciones psiquiátricas. Entonces, a partir de esto, Foucault vuelve a mencionar esta idea que para entender correctamente las prácticas y el saber psiquiátrico hay que remitirse a los dispositivos de poder, y entonces ahí va en esta clase a tratar de empezar a diferenciar lo que les decía antes, cuáles son las características del poder soberano y cómo ese poder o esos dispositivos de poder son reemplazados a partir del siglo XVIII por el poder disciplinario. Esto ustedes lo van a encontrar en este seminario y lo van a encontrar también en Vigilar y Castigar, el otro texto de Foucault, desarrollado a lo mejor con más detalle y más centrado en la problemática entonces del poder. Pero fundamentalmente él va a contraponer, esto es común en Foucault también cuando compara épocas, de contraponer una época con otra, como les decía antes, con la locura se pasa de entenderla como error a entenderla como una fuerza a dominar. Él va a plantear, bueno, que el poder soberano, voy a tratar de ir rápido así no me extiendo demasiado con esto, que el poder soberano era una relación totalmente asimétrica entre el soberano y los súbditos, donde había una relación de intercambio. El rey recibía bienes y servicios y otorgaba algo, siempre muy poco, dice Foucault, pero otorgaba algo a cambio. En el poder disciplinario, que es fundamentalmente este poder que implica disciplinas, normas, Foucault se va a plantear que es un poder que toma completamente el tiempo y el cuerpo de los que están sometidos a ese poder. Entonces, ya saben que, si no ahora lo vamos a ver, que el modelo del poder disciplinario es el panóptico de Bentham, ese dispositivo donde en una cárcel el guardián podía ver lo que hacían todos los presos sin ser visto él, y que los presos se sabían vigilados constantemente, ¿no? Entonces Foucault compara, bueno, en el poder soberano había una vigilancia, en todo caso no era constante, sino que era más puntual, y acá, bueno, todo el tiempo y el cuerpo es tomado por este poder disciplinario, ¿no? El poder soberano generalmente se fundamentaba en una especie de derecho divino, que supone, bueno, que hay una anterioridad que lo funda, y el, el poder disciplinario es digamos, al poder soberano, al hacerse o al autorizarse en esta fundación, en este derecho divino, requería ciertos ritos intermitentes eh, que lo justifiquen y que lo acentúen, y en cambio, bueno, el poder disciplinario es un poder, les vuelvo a repetir, que se ejerce constantemente, ¿no? El poder soberano, dice Foucault, era un poder que se ejercía sobre un grupo o sobre una comunidad, y en cambio el poder disciplinario es un poder que se ejerce sobre el cuerpo
y sobre individuos. Ese poder sobre el cuerpo va marcando a los individuos y los va constituyendo como individuos, como sujetos, efectos de ese poder disciplinario. Yo les estoy marcando los puntos así clave, ustedes cuando lean el texto lo van a entender un poco más, pero imagino que les sirve como para orientarse en la lectura, ¿no? Eh, en el poder soberano, la individuación estaba hecha hacia arriba, dice Foucault, en la figura del soberano. Ese era el que aparecía como individuo y como nombre. En cambio, en el poder disciplinario tenemos un poder anónimo que va produciendo individuos hacia abajo, dice. En la parte de abajo de esta red aparecerían entonces los individuos. Y eh, otra característica de este poder disciplinario es que es isotópico, dice Foucault. Hay una red que define concretamente cada lugar, cada elemento tiene una función en esa red de poder y obedece una estrategia. En cambio, en el poder soberano, Foucault dice, bueno, había distintos poderes superpuestos. eh, en cambio, cuando Foucault describe las sociedades disciplinarias, el modelo son la cárcel, la escuela, eh, y el taller, fundamentalmente en Vigilar y Castigar, la fábrica. Ahí describe cómo los mecanismos van siendo calculados rigurosamente, ¿no? Y la idea de Foucault entonces es que este poder disciplinario siempre tiene algo que queda por fuera, lo inclasificable, eh, lo anormal. El ejemplo que comenta es que, bueno, hasta que el poder disciplinario no se pone en juego en los ejércitos, no existía la figura del desertor. El desertor es el que queda por fuera de las normas. O en la escuela, cuando hasta que no se instituye el poder disciplinario en la escuela, no existía la figura del débil mental. El débil mental es aquel que queda por fuera de la norma y lo que se tiende es a tratar de normalizar a este que queda por fuera de la norma, ¿no? Eh, y entonces una de las características que Foucault va a situar en este momento en las sociedades disciplinarias, que eh, la fijación en el cuerpo de estas normas eh, que constituyen los individuos son los que, o esta fijación es la que permite hablar de una función sujeto. Que entonces no habría un sujeto para Foucault anterior a este sujeto producido por los dispositivos disciplinarios, ¿no? Entonces, las ciencias del hombre, ubíquense en todo lo que habíamos comentado en relación a la historia de la locura y el surgimiento de las ciencias del hombre, están también pensadas eh, por Foucault a partir de los dispositivos de saber y poder o como efectos, si ustedes quieren, de estos dispositivos de saber y poder que, eh, que van articulando la sociedad disciplinaria. Y ahí sitúa como dos polos. Eh, Hay entonces un individuo producido disciplinariamente, dice Foucault, y también jurídicamente o filosóficamente se empieza a hablar de un individuo, de un sujeto eh, que supuestamente sería anterior a este sujeto disciplinario. Lo que empieza a tratar de pensar Foucault es que las ciencias humanas oscilan entre plantear un sujeto alienado por este poder disciplinario en nombre de un sujeto filosófico jurídico que también, dice, es un
una idea de sujeto producida por estos mecanismos de poder, ¿no? Hace referencia ahí a que la burguesía justifica su poder a partir de un sujeto jurídico filosófico, ¿no? Eh, pero fundamentalmente, eh, entonces lo que trata de plantear en este texto Foucault, que la idea de enfermedad mental es una idea producida a partir de la idea de normalización. Es como que este uso o esta producción de los cuerpos tienen que ver con necesidades políticas, económicas, donde el cuerpo, entre otras cosas, empieza a ser usado como mano de obra y entonces la optimización y la producción de un cuerpo normal tiene que ver fundamentalmente con, con los dispositivos de poder, y la idea de salud o de enfermedad mental también va a ser una idea que tiene que ver con que el sujeto pueda disciplinarse o no y someterse o no a la norma. Entonces, también la idea que tiene Foucault de las ciencias del hombre, ¿no? O de algunas al menos, es que esa definición de naturaleza humana empieza a funcionar como una especie de tenaza sobre el cuerpo, y no es algo que esa definición de hombre sea algo eterno, sino que es producto de este momento histórico que le está describiendo, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas. Si no, dejemos acá por hoy. Al menos comenten si más o menos se entendió. Les vuelvo a repetir que bueno, les condensé 3 clases en más o menos 1 hora y media, creo. No, en 1 hora, perdón. Eh, eh, bueno, acá Daniel comenta que se entendió. Eh, Cuando lean el texto, como les dije antes, se van a encontrar con esta argumentación más detallada, pero bueno, tienen acá la base como los puntos principales para que después cuando lo lean en los prácticos vayan haciendo hincapié y para tener bueno, la visión que podemos pensar de Foucault tomando los dos momentos, la historia de la locura como, si ustedes quieren, como una etapa más arqueológica, y este texto ya directamente donde entra en juego el tema del poder como un momento más de la genealogía en Foucault. De todas maneras, los dos textos tienen bastantes cruces y ahí Foucault dice como que la historia de la locura es un poco el punto de partida para empezar a pensar esto que está diciendo en el poder psiquiátrico, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, dejamos acá. Les comento nuevamente entonces que hay otros textos de la unidad 2 que los van a trabajar ustedes con las guías de lectura. Si hace falta, bueno, tienen los horarios de consulta y los prácticos también para ir preguntando algunos temas. Me refiero al tema de la antipsiquiatría y al tema al texto de Bergerí sobre la psiquiatría clásica. Eh, bueno, eh, dejamos acá entonces y seguimos ya el miércoles que viene. eh, Vamos a ir metiéndonos ya con algunos textos de la unidad 3 que tienen que ver con algunos
algunos con Foucault también. Eh, bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá y nos veríamos el miércoles. Que tengan buena semana hasta el miércoles que viene.